Bendiciones, salud y paz a toda mi amada audiencia que está en este momento en sintonía con esta programación con su pastor y doctor Nicanor González, auspiciado por el Centro del Buen Samaritano, Iglesia Monasterio. Aquí interviniendo con estas enseñanzas para ustedes, para enriquecer vuestras vidas, para tener un concepto más claro de la verdad de Dios, para seguir sobreviviendo en esta tierra que Dios nos ha concedido estar, vivir, compartir, relacionar, comer, andar, ver, oler, gustar, oír, tocar. Y que en medio de todas esas cosas siempre van a haber aflicciones, dolores, lamentos, pérdidas, muerte, separaciones. Siempre van a haber muchas cosas que se van a levantar y surgir todos los días. Y es por nuestra condición de nuestra humanidad, por el pecado original que cargamos de Adán y Eva, lo cual fue quitado, como dice Juan 1:39, hay el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nosotros estamos aquí para poner en perspectiva la enseñanza de Jesús a la luz de lo que dice la palabra de Dios. Y cuando usamos la palabra de Dios, entonces nosotros vamos a estar diferentes. Yo le dije Juan 1:39, Juan 1:29, que dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo dijo Juan el Bautista, que bautizó a Jesús en el río Jordán. Juan 1:29, para corregir la cita, y así entonces estar al día. Y en esta programación hay un sentido de reflexión, de evaluación, de análisis, de meditación, de contemplación acerca de nosotros, de lo que está alrededor de nosotros, de lo que está fuera de nosotros, por igual. Porque toda esa dinámica es la que usted y yo vivimos mientras tengamos existencia de vida aquí en el planeta Tierra. Y que mientras más conscientes estemos de nosotros, de lo que está alrededor de nosotros y lo que está fuera de nosotros, más vamos mejor a funcionar. O funcionaremos más mejor mientras más nos conozcamos, como yo enseño en este libro. Conócete a ti mismo físicamente, emocionalmente y espiritualmente. En este libro enseñamos eso. Y que el conocimiento de mí mismo, de usted misma, es como un poder que usted y yo recibimos para preservación de la vida. ¿Ven? Porque lo más horrible de un ser humano que vive en este planeta Tierra es no conocerse a sí mismo. Y después querer conocer lo que está alrededor de él o de ella. Y cuando hablo de lo que está alrededor de la persona, estoy hablando del contexto en el cual vive esa persona. Y ese contexto, que yo hablo muy bien en este libro,
esta fue la tesis doctoral de New York Theological Seminar, Movimiento y Concepto, pero yo le titulé otro nombre, ¿no? Que ese libro también lo escribimos, Movimiento y Concepto. En este libro yo presento que para interpretar el texto bíblico tenemos que conocer el contexto histórico del texto bíblico. Y que el contexto tiene que ver con todo lo que está alrededor. Cultura, tradición, costumbre, geografía, topografía, demografía, política, sistema de gobierno, teología, religión, cultura, costumbre y más. Es el contexto. En este libro, Movimiento y Concepto, yo hablo y defino todo ese contexto para que nosotros entendamos que no estamos viviendo un vacuum, en un vacío del apartamento donde usted vive, de la casa donde usted vive, del edificio donde usted vive, del apartamento donde usted vive, del barrio donde usted vive, del pueblo donde usted vive, del estado o el boro donde usted vive, o de la nación donde usted vive. Sin embargo, donde usted vive hay un contexto de eso que yo le mencioné en este momento. Y la idea es que si usted ha sido puesto en ese contexto, donde hay una geografía, que todo lo que está alrededor del lugar, con los árboles, con todas las matas y todo, está la topografía, que tiene que ver con lo que está alrededor de usted, el suelo y todo, y está la demografía, que tiene que ver con la población. Porque no es lo mismo usted vivir en un pueblo que hayan 1,000 personas que vivir en un pueblo que tenga 100,000 personas. El panorama cambia completamente. No es lo mismo usted vivir en una casa aislada en una área rural de campo y esa casa está separada a distancia de la otra casa, que usted vivir en una área urbana donde casi todos nosotros estamos encima del uno y del otro, como ocurre en el país de la India, que tiene 1 billón de personas y es el país más grande hoy en día en población. Le pasó a la China, a la India. Y cuando usted mira la cultura y la vida geográfica, topográfica y demográfica de la India, y usted vive aquí en los Estados Unidos, usted jamás va a querer vivir en un lugar así. Jamás. Sin embargo, la población más grande del mundo está en la India y toda esa gente vive allá con toda su cultura, su topografía, demografía, geografía, su sistema de gobierno. Viven con mucho, sin poco, pobre. Y después, aparte de la situación en la India, que está a 10,000 millas de aquí de los Estados Unidos, ese país, ellos viven bajo un sistema de castas. Y esa casta hace una división entre la sociedad, la casta, los pobres, los sirvientes, los que trabajan en la compañía, los nobles, los príncipes. Entonces, cada persona que nace en una de esas castas, si tiene que quedar ahí hasta que se muera, no puede pasar a la otra. En el día de hoy, en el siglo XXI, todavía la India no ha superado esa situación. Por eso ustedes ven mucho de la India que se mueven a los Estados Unidos. Y cuando usted ve un apellido
que la mayoría de ellos son doctores, son médicos, es porque vienen de una casta de la supremacía, de la parte alta, de los ricos de la India. No sé mucho, uno de los príncipes se casó y gastó más de 100 millones de dólares en una boda. Más de 100 millones de dólares en una boda. En la India, con esa pobreza que hay. Entonces, la disparidad que hay en nuestro mundo, solamente el Señor es el que va a arreglar este asunto. Porque el ego humano es tan grande. La gloria que nosotros queremos tener es tan grande que solamente una conversión a Jesucristo y un reconocimiento del Evangelio en nuestras vidas es que nos va a dar una concientización de justicia y pasión por nuestro prójimo. Usted sabe la comunidad de que ese príncipe hubiera hecho en la India y la comida que le hubiera dado a tanta pobreza que hay en su propio país con más de 100 millones de dólares. Bueno, invitaron artistas famosos de aquí, a Shakira, invitaron personas que le pagaron millones por estar allí. Un lujo. Un tremendo lujo. Pero una persona como ese, después uno de los príncipes, porque él está en esa casta, que la descendencia de él son los que gobiernan, son los príncipes. Y que desde siempre la India ha aceptado esa forma de vida. Un hombre de 90 libras llamado Mahatma Gandhi fue el que libertó a la India del imperio inglés en el 1947 sin tirarle un tiro. De 90 libras, este joven estudió abogacía, fue a Inglaterra, se presentó en el Parlamento y pidió la independencia de su pueblo indio. 1947. Inglaterra no tuvo otra alternativa que ceder la independencia a la India. Y había en ese momento 700 millones de habitantes en la India. Hoy en día hay 1.112 billones de habitantes. Bien. Y después que Mahatma Gandhi libera del yugo de los ingleses a la India, en menos de tiempo él está dando una oración en un templo allá y viene un hombre con una ametralladora y le llenó el cuerpo a bala. Un cuerpo de 90 libras. Y ese hombre fue el que le profetizó a Martin Luther King para los 60, que Martin Luther King fue a visitarlo cuando él estaba aquí tratando de establecer los derechos civiles de los seres humanos aquí en los Estados Unidos, cuando Lyndon B. Johnson era el presidente. Y este hombre de 90 libras le dijo a Martin Luther King que Dios iba a usar un negro para traer los derechos civiles que se necesitaban en ese entonces, porque la supremacía blanca estaba, y el KKK, el Ku Klux Klan estaba, olvídese, acabando con los negros, los judíos, los hispanos y con toda la gente que no eran blancos. Y para 1965 Martin Luther King, pues, Dios lo usó y trajo esa libertad de los derechos civiles que nosotros los hispanos hemos recibido esa bendición para estudiar con beca y con todos los colegios de esta nación. Un afroamericano, bautista, y después me lo matan de 39 años. Igualmente Mahatma Gandhi, un hombre joven, también por igual. No sé,
estamos viviendo en esa disparidad en este mundo de celo, de envidia, de rencor, de querer ser mejor, de querer verse mejor, que si tú no estás de acuerdo conmigo, ¿por qué tú tienes que existir? ¿Ve? Y desde que Adán y Eva desobedecieron en el huerto del Edén, la humanidad no ha sido la misma una en ningún sentido de la palabra posible. Y parece que cuando Pablo habla en Romanos capítulo 3, él nos dice a nosotros, como está escrito, Romanos capítulo 3, el verso 10, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Estamos hablando de una epístola que se escribió hace 2000 años atrás. Todos se desviaron a una. Se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Wow. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspide hay debajo de sus labios. Ouch. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto, desventura. Hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Oye, cuando Pablo contempla, evalúa y mira el contexto histórico de su época, de su momento, estamos hablando de 2000 años atrás. 3 continentes, Asia, África y Europa. Población 235 a 240 millones de habitantes para esos 3 continentes en aquel entonces. Pablo, un hombre cultural que había estudiado en la escuela de Hillel, allá en Jerusalén, él sabía todo esto. Y él podía hablar de eso, que Pablo era una persona que viajaba. Y él puede acertar, no solamente hablando y no solamente inspirado por el Espíritu Santo, él pudo contemplar. Que Pablo nació en Tarso, que era una provincia de Roma. Y después papá Saulo se llamaba primero, y después el papá lo mandó a la escuela de Hillel a estudiar para que conociera mejor la historia humana. Y que la escuela de Hillel en Jerusalén era Harvard University, Yale University, todas las universidades famosas de Estados Unidos, Columbia University, Princeton University, y los seminarios que tenemos, que son famosos. Pues Pablo adquirió conocimiento y se hizo un doctor. Se hizo un doctor en el conocimiento de la ley. Y después cuando viene la conversión de él en Hechos 9, camino a Damasco, le cambian el nombre de Saulo a Pablo y se convierte en un doctor de la gracia. Pablo. Ve. Pero entonces, el conocernos a nosotros mismos
como yo hablo en mi libro, Conócete a ti mismo físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Eso nos va a ayudar a nosotros a aprender a hablar, a aprender a caminar, a aprender a relacionarnos, a aprender a hacer justicia con nosotros mismos. Porque el primer perdón que nosotros tenemos que dar no es a nosotros mismos, no es al otro que usted ofendió, perdónese usted primero. Y que cuando nos perdonamos nosotros mismos es cuando nosotros reconocemos que cometimos un error. Y si ese error es mío contra Dios, entonces yo pido perdón a Dios. Pero cuando ofendemos y cometemos un error contra el prójimo, hay que pedirle perdón al prójimo. Hay que reconciliarnos, reconciliar nuestra relación con el prójimo, porque amaremos al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Y una forma de amar al prójimo es que si le ofendemos, tenemos que restituir esa ofensa con un perdón para que se establezca el proceso de justicia. ¿Ve? Que yo voy a tener con él o con ella en continuidad, porque cuando entonces se ofrece el perdón, la relación puede continuar. Pero mientras no existe el perdón, quizá haya una relación camuflajeada, hipócrita, pero hay un sentido de resentimiento, de ira, de enojo en el corazón. Y yo, como licenciado psicoterapeuta del estado de Nueva York por tantos años, puedo ver un poquito mejor que otras personas que han estudiado esos niveles de psicología a nivel doctoral como yo. Y puedo conocer mejor la conducta humana de las personas, aun cuando hablan, cuando se sientan, cuando se expresan con su movimiento físico. Yo puedo interpretar muchas cosas. Y para eso fuimos a una clínica a estudiar. Y ya llevamos más de 30, 40 años en este proceso de conocer la conducta humana, y las personas vienen aquí a buscar su terapia y se sientan conmigo para definir, describir, especificar, interpretar y solucionar las situaciones que ellos tienen de una forma más rápida. Porque cuando uno desconoce esa situación en la vida de nosotros, dura más tiempo para uno describir y definir, especificar, para poder interpretar y para poder solucionar la situación. Hay personas que en una sesión se han sanado conmigo, han podido ver. Yo recuerdo que una joven vino a verme con una hija, y la hija era muy hipertensiosa, muy rápida, muy de todo. Y ella tomó su sesión. Yo solamente le hice una pregunta. ¿Cómo fue su parto? Se sanó. Como yo hice la pregunta, ¿cómo fue su parto? Se quebrantó, lloró, y ella pudo ver que toda la situación de su hija estuvo en el parto de esa niña, en su nacimiento. Pero tuvo que venir una palabra de ciencia de mi boca con la pregunta correcta para que ella supiera por qué su hija estaba en esa condición. ¿Ve? Una vez estaba yo dando una conferencia allá en Massachusetts. Estaba lo más tranquilo de la iglesia y de repente sale un niño como de 6 o 7 años y se monta en la batería del público, comienza a tocar mientras yo estoy dando la conferencia. Y después lo sacaron y lo llevaron. Y yo le pregunté a la familia, ¿cómo nació ese niño? ¿Dónde nació? Y él tuvo una experiencia en un avión que se iba a caer.
y quedó completamente traumatizado. Entonces, yo estoy hablando de proceso terapéutico, de sanarse. Parece que él oyó algo que activó una situación en él. Y él, para quizás no quererme oír más, comienza a hacer ruido, como para que yo hiciera silencio. Y eso se llama regresiones que le vienen a la persona en su vida real y en los problemas que le han sucedido. Porque mire la situación aquí. Y es una terapia para ustedes, gratis. Todos nosotros tenemos que nacer normalmente, 9 meses, por papá y mamá y ser criado en ese hogar. O sea, eso es lo ideal. Ese es el hogar nuclear, donde está papá, mamá y los hijos, ese es el hogar nuclear. Entonces toda la enseñanza, toda la crianza viene de papá y mamá. Pero entonces a través del estudio psicológico, nosotros hemos podido ver que hay una subcultura en esa crianza. Hay una cultura abortiva que se crea en ese niño y esa niña cuando hay abusos sexuales, verbales y físicos. Cuando hay divorcios, separaciones de papá y mamá. Cuando ese niño y esa niña tienen que ser criados por un hermano mayor, una hermana mayor, una tía, un tío, una madrina, un padrino. Cuando tiene que salir del país. Yo estaba viendo hace muchos años atrás una jovencita de 10 años que los padres me la trajeron porque ella salió de la casa, estaba recién llegada aquí a los Estados Unidos, de uno de los países de Latinoamérica, y se fue en el tren, 10 años, sin saber nada, huyendo de la casa. Yo vi a los padres, hablamos, y yo le dije lo que le estaba sucediendo a la niña. La niña está en su país del Caribe, tiene sus amistades ahí, tiene su escuela, tiene su juego, tiene sus relaciones con la comunidad donde ella vive, y de repente es sacada de ese ambiente para venir a un país extraño donde ella no habla la lengua, a comer un poco diferente a como se comía donde ella vivía, a conocer amistades americanas que no hablan su lenguaje y que son de otros colores. Eso sea un clash, hubo un choque cultural, emocional, físico. ¿Y qué hace la niña? Sale a la calle y se monta en un tren. ¿Qué hacemos nosotros los padres? Por no entender los procesos psicológicos, llamamos a todos los doctores, a los psiquiatras, y la niña la pueden hasta trancar en un manicomio, en un centro psiquiátrico, sin saber que es algo simple lo que le está sucediendo a esa niña, que no es tan grave, y que hubo un cambio de. Otro caso que he tenido es mujeres que vienen aquí, dejan a sus hijos allá, con familiares allá, y cuando vienen aquí encuentran a mamá con otro papá que no es su papá, encuentran otro hermanito que no lo conocían. ¿Qué usted cree que ocurre? Entonces, los adultos no nos conocemos nosotros mismos, nos enredamos con todas estas relaciones que yo le llamo relaciones abortivas, que son parte de la subcultura que no debiera ser. Y que todo eso tiene que ver con el amor que cada uno de nosotros debe de tener hacia su prójimo. Pero que ese prójimo comience en la casa.
no comienza con el vecino, ni aun con nuestras necesidades, porque ya cuando usted se casa y tiene hijos, ya usted no puede vivir para usted. Y el tiempo suyo tiene que ser dividido. Ya la comida suya tiene que ser dividido. Ya lo que usted gana de dinero tiene que ser dividido. Tiene que ser compartido por ese otro grupo de personas que está en su casa, que son hijos e hijas. It's not business as usual, como se dice en inglés, ¿no? Que hay personas que se han casado y ellos siguen viviendo como que no están casados. Como que no tienen responsabilidad con el hijo o la hija. Y siguen viviendo como solteros, andando, jugando, fuera. Cada vez que yo voy en la calle, que camino, gente en la calle, en la acera, con bebida, con sustancia, el día entero. Que a veces uno pasa una cuantas veces y ve a la misma persona en un lugar. Y yo pienso, ¿estará casado? ¿Tiene hijos? ¿Tiene hija? Porque este cuerpo es un cuerpo vicioso. Y este cuerpo, cuando usted le permite entrar algo, este cuerpo se envicia. Y esa es parte del pecado original que hay en cada uno de nosotros. Y por eso es que cuando Pablo habla y dice que no hay justo ni uno, no hay quien haga el bien. Y el mismo Pablo, en Romanos, que él no solamente lo dijo, sino que él lo experimentó en Romanos 7:15. Cuando él dijo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, y la palabra aborrezco aquí, lo que amo menos, eso es lo que yo hago. Que aborrecer en el original es amar menos. Cuando Jesús dijo, el que no aborrece a papá y a mamá, hermano y hermana, esposo y esposa, no es digno de mí. Así que ames menos. No el término aborrecer como nosotros lo interpretamos en el castellano, el vernáculo de nosotros, ¿no? Love less, amar menos. Y si amamos más el cielo, las cosas del cielo, al Señor, al Espíritu Santo, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, nos vamos a despegar un poco de la situación del amor que vamos a desarrollar por todas las cosas que están alrededor de nosotros. El esposo, la esposa, los hijos, los nietos. Entonces la costumbre de nosotros es de no conocernos a nosotros mismos, y en medio de ese desconocimiento de nosotros mismos entramos a fabricar, a edificar, a construir una familia. ¿Cómo usted cree que el mundo se va a sanar? ¿Cómo usted cree que el mundo va a llegar a una armonía? ¿De qué? Si el príncipe de paz no viene a esta tierra, esto va a continuar. El único que va a establecer una paz duradera para siempre es Jesucristo en la tierra. Por eso Él va a establecer primero 1000 años de paz con todas las naciones que se queden aquí en la gran tribulación, después de la gran tribulación, para que todas esas naciones que se queden vean lo que es el príncipe de paz gobernando a la tierra. Le van a dar 42 meses a Satanás y a todo su ejército para que hagan lo que necesitan que hacer en el tiempo de la gran tribulación. ¿Ve? Es tal que Dios le va a dar permiso de matar a los 2 testigos de Apocalipsis 11. 2 profetas que se van a levantar. Se habla de de Elías, que no han visto muerte, que van a pelear contra el anticristo, y Dios va a permitir que el anticristo lo mate en la plaza de Jerusalén, y después al tercer día Dios lo va a levantar de delante de la cámara del mundo. ¿Ve? Y es interesante que Dios le va a dar esos 42 meses, y son 3 años y medio, al príncipe de las tinieblas de este mundo, y aún así van a haber millones de personas que no van a ceder al anticristo ni a la marca de la bestia de Apocalipsis 13 y 18, el 666,
y muchos van a aceptar la gracia que los 144,000 van a predicar, que viene siendo el evangelio del reino. Y mucha gente se van a salvar. Y luego yo no estoy diciendo que usted espere para ese tiempo, sálvese ahora. En hebreo nos dice que si oyere la voz de Dios hoy es el día de salvación. No piense que usted se va a quedar para la gran tribulación, que entonces cuando los 144,000 comiencen a predicar, que habla Apocalipsis 7, Apocalipsis 14, que usted se va a salvar. No, posiblemente usted esté muerto, condenado al infierno. Sálvese y con la gracia que ha sido derramada ya en este momento. Y lo único que usted tiene que hacer para salvarse es lo que dice Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Cristo es el Señor y creyere en tu corazón serás salvo. Y el verso 13 dice que cuando invoque el nombre del Señor serás salvo. Y porque sea salvo, entonces el Señor, dice en Filipenses, no sé, estando persuadido de esto, que aquel que comenzó la obra en vosotros la terminará hasta el día de su venida. ¿Ves? Así que inmediatamente que somos salvos, vamos a recibir todos los recursos divinos celestiales para mantener esta salvación. Y no crea que usted se va a salvar dando diezmo, dando ofrenda, yendo a la iglesia todos los días, ayunando 20 días. No. Efesios 2:8 dice que esto no es por obra para que nadie se gloríe, es por gracia, es un don de Dios. Nosotros no nos salvamos con él. Ya Cristo hizo la obra salvífica en la cruz del Calvario. Y lo que hay que hacer es confesar y creer y somos salvos. Dos cosas. Todas las demás cosas que Dios tiene que cambiar en nosotros, carácter, la actitud, el comportamiento, eso lo va a hacer el Espíritu Santo, que nos va a estar santificando hasta el día de la redención. Como dice Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, el cual fue dado para el día de la redención. Ok. Ya le predico un mensaje de salvación. Entonces, si nosotros, en medio del tiempo que no tenemos, porque esta es la otra cosa. A veces que yo hablo con personas, me dicen, ay, doctor, pastor, yo estoy tan ocupado. Y a veces que esa persona no está casada, no está casado, puede ser hombre o mujer. Y me declara, yo he estado tan ocupado. Porque cuando uno está casado, que tiene que levantarse temprano a trabajar, que tiene que mantener una esposa, un esposo, hijos si tiene hijos, un apartamento, una casa, un mortgage, carro, seguro, teléfono. Uno tiene que estar ocupado en el trabajo de 8 horas, 10 horas, 20 horas, 15 horas. Entonces se puede decir que usted está ocupado. Pero si usted no tiene la responsabilidad de una familia, como la tenemos todos los que estamos casados, con hijos y nietos y todo, la pregunta es ¿qué le ocupa a usted el tiempo? O si usted se ha comprometido con el tiempo para sentirse ocupado. Y después tener la excusa que no tiene mucho tiempo para orar, para meditar, para leer la palabra, para reflexionar en Dios, o visitar una casa de oración. Entonces, mi evaluación es ¿cómo es posible que nosotros los humanos nos ocupemos tanto con quién y por qué? ¿O es que estamos huyendo de la verdadera responsabilidad que debemos de tener? Y que esa responsabilidad se la damos a otra persona, como está ocurriendo en esta sociedad. Los jóvenes quieren casarse, pero no quieren ser responsables de criar. Entonces se casan, tienen familia y ponen a los niños en una guardería. Le pagan a otra gente para que críen a sus hijos. Los niños entran a la adolescencia de 11 a 18 años y ahí hay un cambio total. Pelea, pleito, ataque,
señalamiento. Tú no estuviste conmigo, tú no me criaste, yo estaba trancado en un lugar que tú no estabas. Wow. Después viene el arrepentimiento. ¿Para qué acumulé todo este dinero? ¿Para qué acumulé si estoy perdiendo a mis hijos? Eso quiere decir que conocerse a uno mismo es uno estar consciente de todas las decisiones que nosotros vamos a hacer en esta vida existencial. Y ahí es donde yo hablo de la realidad de nuestra vida existencial. ¿Ve? Porque hay muchas personas que entraron en una relación matrimonial sin querer. Otras y otros querían salir de la casa. Otros querían experimentar la relación sexual. Otros querían liberarse de papá, que era fuerte, o de mamá, o de los hermanos, que eran abusivos. Otros querían moverse del país, del barrio, del área, de su contexto histórico. Y a la larga, divorcios, separaciones, los hijos enviciados con toda clase de vicio y sustancia porque ellos se sintieron insatisfechos con la crianza que le dieron. Y quiero decirle que eso le ocurre a la mejor familia en los países del mundo. Nadie se salva de eso. Nadie. ¿Ve? Y podemos ver la mejor familia con supuestamente los mejores hijos, pero hay una crisis que usted y yo desconocemos. Y es por causa de lo que dice el apóstol Pablo, que no hay justo ningún uno, no hay quien haga el bien. Porque inmediatamente que los hijos ya tienen razón, lógica y decisión del bien y del mal, ya usted no puede hacer nada como padre, como abuelo, como mamá. Ellos van a hacer sus propias decisiones. Y por eso es que esta bancarrota que se encuentra el mundo y este barranco que está caminando toda la humanidad, esto solamente lo va a parar el Señor cuando venga del cielo. Porque no hay vuelta atrás, no hay reversa. Todos vamos en esa loma bajando y no hay lugar donde parar, no hay freno. Y cada vez que nos levantamos por la mañana y encendemos la radio, la televisión, una noticia nueva. Un hijo mata a su papá y a su mamá por dinero, una cosa increíble. Un hijo mata a toda la familia. Un padre mata a su esposa. Porque la Biblia habla que los posteriores días hablan matricida y patricida. Los matricidas son los hijos que matan a mamá. Y patricidas son los hijos que matan a papá. Y ahora estamos viendo hombres criminales, homicidas, que están matando a sus mujeres y después ellos también cometen el suicidio, que se matan ellos mismos. Entonces, wow, ¿cómo uno hacer una decisión para envolverse con una persona que uno no conoce su contexto histórico, que uno no conoce su fondo histórico y se envuelve sin saber que se está casando con un criminal que me va a quitar la vida, con un abusador, con una persona que va a cometer continuamente violencia doméstica, me va a dar golpe físico, emocional? ¿Ve? Y nuestro mundo está lleno de todas esas personas. Personas enfermas, que las mujeres se casan y ellas quieren salir y no pueden salir porque este hombre la va a matar donde quiera que la encuentre. Entonces se quedan amarradas en esa relación.
Entonces está la religión que no ayuda para nada. Porque el pacto es hasta que la muerte nos separe, pero entonces ¿qué está sucediendo? Que muchas personas están siendo separadas porque ellos mismos se están matando. Que la Biblia habla una cosa como habla la otra cosa. Que Pablo habla de que la mujer es bueno que se quede con su esposo, pero si el esposo va a ser un abusivo, no debe la mujer quedarse en esa situación. Entonces Pablo habló eso en el capítulo 7 de Primera de Corintios. En capítulo 7, verso 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues, eso no nos lo leyeron a nosotros en la iglesia, ¿no? Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Hay un consejo tremendo que no se lee en las iglesias. Y aquí está hablando de violencia doméstica, que aquí está hablando de una persona que está abusando a una hermana o un hombre o una mujer que está abusando a ese hombre y después esa persona se quiere separar. O sea, aquí se aconseja que se separen porque si siguen va a haber muerte. Y todo eso es parte del conocimiento que nosotros tenemos que tener de nosotros mismos y de hacer las decisiones en el momento propicio y apropiado, porque la idea es preservar la vida. ¿Sí? Usted puede estar en un trabajo donde usted puede caer preso o puede perder su vida. Y digo caer preso porque usted le va a hacer daño a alguien que le está haciendo daño en su trabajo. Y es mejor uno separarse de ese trabajo y buscar trabajo en otro sitio. Y no estar peleando con una situación que a la larga usted no va a tener dominio del momento, de la ira y del enojo y va a cometer una locura. Eso yo lo he visto todo el tiempo, en todo el mundo. Y que el problema de esta carne es que cuando se enfada, se enfurece, se ciega. Y después el príncipe de las tinieblas de este mundo, como dice Juan 12:31, envía a sus secuaces de demonios en fuerza del mal, que están ahí día y noche, para incitar en nosotros la criminalidad, la pelea, el golpe, para nosotros perderlo todo y robarnos la felicidad a nuestras vidas y a nuestra familia. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener un sentido racional y lógico de ver que posiblemente yo no puedo seguir en este lugar porque me voy a morir o alguien se va a morir o va a suceder una tragedia. Y a veces que nosotros vemos las señales, vemos, pero nos quedamos. Nos quedamos. Pena, sentimiento, tanto tiempo. Cristo fue crucificado en la cruz del Calvario y él estuvo una semana luchando con toda la fuerza del mal. Y en 2 o 3 días él terminó ese mal. Él no duró, eso no fue para siempre. ¿Te ha leído el Salmo 125, verso 3? No para siempre morará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que los justos tengan en su mano la iniquidad. Esto no es para siempre. Usted tiene una situación en su vida que usted tiene entonces que evaluar si esto es una tentación que usted mismo ha provocado en su vida
¿O es una prueba de Dios para formar más el carácter suyo y hacer algo más mejor de usted? Usted es el que tiene que hacer esa distinción, no es más nadie. Porque en Santiago 1, 2 y 13 nos dice que la tentación viene de nosotros, que nosotros somos los que producimos las tentaciones, que Dios no tienta a nadie. Ni Dios puede ser tentado por el mal, porque Dios es santo. Somos nuestra concupiscencia es que crea las tentaciones en nosotros. Pero entonces las pruebas son usadas por Dios para formar nuestro carácter. ¿Usted sabe lo que Dios permitió a Satanás venir a la vida de Job? Y en menos de día, Job matarle 7 varones que él tenía ya jóvenes y 3 hembras que él tenía ya jóvenes. Y Dios permitir que le matara a todos sus camellos, sus ovejas, sus caballos, su asno, su criado, sus casas que estaban alrededor de toda esa área. Entonces cuando Job vino a darse cuenta de que era una prueba de Dios a la vida de él, en el capítulo 38, 39 y 40, ya para el 42, Dios se le aparece. Y que dice Job: de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Me arrepiento en saco y ceniza. Y dice en ese capítulo 42 que le dio doble. Todo lo que él perdió de los camellos, las ovejas, los asnos, los criados, los hijos, se los dio doble. Una prueba de 42 capítulos que duró tiempo. Entonces usted y yo, cuando estemos en una situación así, tenemos que orar a Dios para que seamos iluminados para saber si esa situación es una prueba para Dios tratar con mi persona para llevarme a un nivel mayor o a otra dimensión que Él quería, y Él entonces permitió esto para que yo creciera. Entonces cuando nosotros llegamos a esa capacidad, ya uno no va a estar bregando con el pecado, no va a estar bregando con el pecado original en nosotros, sino que uno va a estar mirando la voluntad de Dios que se está manifestando en nuestras vidas, y que nosotros vamos a estar creciendo con ese mal que aparentemente nosotros estamos viendo, o la gente alrededor de nosotros está viendo. ¿Ve? Hay personas que se le están muriendo a su familia. Ay, que es una maldición. Por favor, qué maldición. La gente tiene que morirse. Entonces, si la gente no tiene la cobertura de Dios, nuestro trabajo, si son familiares, orar por ellos, para que Dios le dé la cobertura a ellos, para que por lo menos se mueran salvos cuando mueran. O si usted tiene la oportunidad de ir a los lugares donde ellos están para administrarle el Evangelio de Salvación, mejor todavía. Pero no oiga el ruido y lo que dicen las demás personas. Porque hay familias que llegan a unas edades que la gente en la familia comienza a morirse. Y esa es la realidad. Viene una generación, se muere esa generación, viene la otra generación. Y el mundo sigue, como dice Eclesiastés 1:4. Generación viene, generación va, y el mundo sigue. El mundo sigue su curso. ¿Ve? Entonces, está en usted y en mí poner atención a todo lo que dice la gente de usted y de mí. Pero aquí lo importante es usted saber su posición delante del cielo y lo que está ocurriendo en la vida suya, que Dios está permitiendo, si es una prueba para madurar, para usted crecer en la voluntad de Dios, en el conocimiento de Dios y en lo que Dios hará después que pase ese momento de prueba. A Job le vino su prueba grandísima, después todo se multiplicó y después no se oyó más nada de Job.
Y eso nos ocurre a cada uno de nosotros. Pasamos por el Calvario, Cristo lo pasó en esos días, y después ya el tercer día Él había resucitado. Y a los 40 días ya estaba levantándose para sentarse a la diestra del Padre. Bien. De que todo lo que nos ocurre aquí como seres humanos, si estamos en la voluntad de Dios, nosotros, si oramos a Dios para que Dios nos enseñe por lo menos qué es lo que está sucediendo, si llegamos a ver lo que está sucediendo, usted va a tener una mejor satisfacción en su vida. Va a tener más conciencia de los pasos que tiene que dar. Y yo sé que hay muchas personas que se ocupan tanto, muchas veces hasta en el ministerio, se encargan de tanta ocupación aún dentro de la iglesia, con toda la posición, y no saben decir que no. Y dicen sí a todo, porque ellos piensan que si dicen que no están haciendo la voluntad de Dios. No. Tú vas a hacer todo lo que te venga a la mano según tu fuerza, dice en Eclesiastés, ¿no? Pero es según tu fuerza, es si tú sabes hacer, es si tú vas a cumplir. Porque el problema es cuando tú eres un cumplidor y tú dices que sí a algo que tú no vas a cumplir, el sentido de culpa va a ser tan grande que te va a enfermar emocionalmente. Y es mejor decir que no que después decir que sí y después dejar las cosas a amistad, porque entonces la gente no te va a ver bien. ¿Ve? Cuando usted no domina una situación, permita que otro que domine, refiéralo. Referirle parte del proceso. Hay pacientes, y yo soy psicólogo, terapeuta, tengo mi licencia, hay veces que yo refiero a una persona a otra persona que le ayude mejor que yo. Hay veces que me invitan a tratar de un tema y yo le digo, pero mira, fulano domina bien ese tema, invítalo a él o a ella. No hay problema. Bien. Que la idea es consolar, edificar, levantarle el ánimo a todas las personas del reino de Dios y a toda la comunidad que quiere escuchar a uno que pertenece al cielo, que es parte del reino. Así que aprendamos a conocer nuestro contexto histórico, que todo lo que está conmigo y es todo lo que tiene que ver conmigo. Entonces, ese conocimiento que yo hablo aquí en este libro nos va a llevar a tener una conciencia de mi vulnerabilidad, de mi fortaleza. Entonces, esa experiencia conmigo mismo, contigo misma, te va a ayudar a ver a la otra persona diferente, pero con más compasión. Y no va a ser comparación con la situación tuya, sino que tú vas a respetar la condición contextual en la cual está esa persona. Porque lo peor de los predicadores es que muchas veces comienzan a aplicar la vida de ellos a las congregaciones, a los grupos. Cada persona que se siente en unos bancos, en la silla, en un lugar o en el piso, escuchar a un líder, a una líder hablar, tiene su propia situación contextual. Mi trabajo es orar a Dios para ser iluminado, para yo contextualizarme con la realidad de todo ese grupo que vino a escucharme, a verme, y yo hacer un buen trabajo, que cada uno sea, como dice 1 Corintios 14, 3, edificado, consolado y exhortado, que he levantado el ánimo. Y que cada persona pueda ser diciendo, he oído una buena palabra que ha ayudado a mi corazón. Bien. Pero cuando la persona que está al frente no se conoce a sí mismo, y va a gritar, y va a alzar la voz, y va a crear un ambiente que la gente no está esperando, pues ahí Dios no está ahí.
Dios está en esa persona que necesita buscar ayuda para sí misma, para sí mismo, para que entienda que lo que él habla, lo que ella habla, no está relacionándose con el oído de las personas que están oyendo. Así que este libro es muy, muy específico para la gente que quiere conocerse a sí mismo. Físicamente, ahí yo hablo del cuerpo, de las emociones y de la parte del espíritu. ¿Cómo lo adquiere? Pues usted me llama al 646-755-1290. 646-755-1290 y te lo pide. Yo estoy dispuesto a ir al correo y ponérselo en un sobre de Manila. Me manda el dinero antes y entonces yo se lo mando. O si usted quiere conocer todos los libros que yo he escrito, me escribe a nicanor55@gmail.com. Ese es el correo electrónico mío, ¿no? nicanor55@gmail.com. Usted me escribe y me manda el email suyo. Yo le mando el menú de todo el material que tenemos para que usted entonces pueda pedirle esos materiales. Y así siempre voy a estar escuchando al doctor González con los CD que tenemos de 79 minutos. Y así me ayuda a acumular la finanza que necesitamos. Que tenemos un libro aquí que se llama Nosotros somos la obra maestra de Dios, de 427 páginas. Queremos mandarlo a Amazon. Está en inglés también. Lo traducimos en inglés. Y queremos, si usted quiere mandar una donación, algunos ya han escuchado mi voz y algunos han mandado que yo ni los conozco. Gracias por esas aportaciones. Eso va a ir para el Centro del Buen Samaritano, la iglesia. Lo vamos a guardar ahí. Cuando tengamos algunos miles, entonces llamamos a Amazon para mandarle el transcrito y el escrito para que ellos lo formulen y así tengamos ese libro número 12 en Amazon, que va a ser el número 2. Que el que está en este momento en Amazon, este está en inglés y en español. La incomprensión del mal y la santidad de Dios. Eso usted lo puede pedir, está allá en Amazon. Reverendo Doctor Nicanor González, busque Amazon y ahí va a aparecer este libro, La incomprensión del mal y la santidad de Dios. Está en español y está en inglés. Y así sigue leyendo mi material, sigue aprendiendo con este servidor. Así que nos veremos esta semana, uno de estos días, seguiremos hablando. Yo les anuncio a algunos de ustedes cuando voy a entrar. Algunos ya saben y esperamos que sigamos siendo edificados. Bendiciones.